Queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias porque me dan la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estos medios. Me dan la oportunidad de entrar hasta sus hogares para poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Agradezco a nuestro Dios porque me da la oportunidad de poder llevar el mensaje hasta ustedes a través de estos medios. Un saludo de parte de mi esposa, de parte de un servidor. Orando a Dios, hermanos, para que cada uno de ustedes tenga lo necesario. Seguimos en el tiempo de aislamiento social, en esta cuarentena a causa de la pandemia que está todavía sacudiendo al mundo entero, este COVID-19 que vino a darnos grandes lecciones de vida, que ahora como iglesia no estamos en un local, sino que cada casa ahora es una extensión. Somos la iglesia, hermanos, como en el primer siglo, reunidos, adorando y sirviendo a nuestro Dios, llevando el mensaje donde quiera que andemos, siguiendo nuestra vida fiel a nuestro Dios para honra y gloria de Él. Amigos, hermanos, pues vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a tener una lectura, la cual voy a compartir con ustedes aquí en la pantalla. La vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, de los versos 32 en adelante hasta el verso número 34. Y dice de la siguiente manera: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y sigue hablando el autor de los Hebreos, pero nada más esta parte, hermanos, vamos a mencionar en esta ocasión. La palabra de nuestro Dios nos habla acerca de la fe, hermanos. Nos habla acerca de esta parte tan importante, esa esencia que nosotros debemos de llevar dentro. La fe, hermanos, el autor de los Hebreos en el verso 1 del capítulo 11 lo menciona, que es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo bien importante, hermanos, para nosotros. Este capítulo 11 nos narra, hermanos, acerca de Abel, Enoc, nos habla de Noé, de Abraham, de Moisés, de Rahab. Nos habla, hermanos, de personajes que se destacaron por una fe bien grande, hermanos. Así que en esta ocasión, hermanos, pues estaremos hablando un poco acerca de la fe. Pero primero, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito, Padre de amor y de misericordia, damos gracias porque en este primer día de la semana nos da el privilegio de estudiar su palabra. Nos da el privilegio, Padre eterno, de que podamos meditar en esta palabra para también aprender, Padre eterno, lo que es nuestra fe y que podamos llegar a comprender, Padre eterno, lo que usted espera de cada uno de nosotros. Ayúdenos, por favor, Señor, en nuestra vida espiritual a seguir adelante, a seguir luchando, a hacerle frente a los problemas, a la adversidad, siempre tomados de su mano. Aumente la fe en cada uno de nosotros y, por favor, Padre bendito, aquellos que están escuchando este mensaje, ponga en ellos, Padre eterno, el deseo ferviente de que puedan seguir aprendiendo más y más de su palabra. Nuestro Señor, agradecemos por su palabra y pedimos todo a través del santo y glorioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Nuevamente, hermanos, pues agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar con ustedes a través de este medio. Y hermanos, pues como les mencionaba hace un momento, hablar de la fe, hermanos, es hablar de algo que está dentro de nosotros, esa parte, hermanos, nuestra espiritual, que creemos en Dios. Aún sin verle, sabemos que Él nos acompaña. Les mencionaba estos versículos, hermanos, porque dice el autor de los Hebreos: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, y sigue la larga lista de personajes que se destacaron por una fe enorme, una fe grande. Y va a seguir narrando aquí, hermanos, pero hubo grandes personajes, hermanos, de los cuales nos habla la Escritura, de Daniel, de sus amigos, cómo pudieron, hermanos, ser salvos a causa de la fe. Y todo esto, hermanos, es del Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento hay personajes, hermanos,
que se destacaron por una fe muy grande. No son tan reconocidos como esos que tenemos en Hebreos 11, pero son un gran ejemplo para nosotros. Son aquellos personajes que nuestro Señor Jesucristo les dijo: tu fe te ha salvado. Y precisamente, hermanos, ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Tu fe te ha salvado es la frase que el Señor Jesucristo mencionó en varias ocasiones. Es esa frase que el Señor Jesucristo le dijo a aquellas personas que no encontramos en Hebreos 11, pero que tuvieron una fe tan grande como la de ellos. Una confianza, una seguridad en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, así como la de todos aquellos que nos narra aquí Hebreos 11. Por eso dice: ¿y qué más digo? Me va a faltar tiempo para seguir hablando de todos aquellos que han tenido una fe bien grande. Y quiero compartir con ustedes en esta ocasión 4 ejemplos. Voy a tratar de ir un poco rápido a causa del tiempo, no extenderme tanto, porque luego es difícil subir estos videos a las redes sociales para que los puedan ver. Vamos a avanzar, hermanos. Tu fe te ha salvado, y quiero mencionarles, les decía, 4 ejemplos. El primer ejemplo que les voy a mencionar es el de la mujer pecadora. Y lo encontramos, hermanos, en Lucas. ¿Por qué este ejemplo, hermanos, de la mujer pecadora? Porque esta mujer pecadora, hermanos, se distinguió por ofrecer un servicio a nuestro Señor Jesucristo, por ir se me fue la palabra, por ir a enjugar con sus lágrimas los pies de nuestro Señor Jesucristo, por ir a derramar ese frasco de alabastro en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, Lucas capítulo 7, en el verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Primero, hermanos, voy a narrar lo que enseña Lucas 7, porque es importante, hermanos, primero reconocer quién era esta mujer. No la llaman por su nombre, pero nos dice, hermanos, el estatus espiritual que tenía esta mujer. Una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Quién era? No sabemos. Pero sí nos narra algo bien importante. Ofreció un servicio a nuestro Dios. Fíjense, hermanos, en el mismo capítulo 7, hablando de ese mismo pasaje, verso 38 y 39, escribe Lucas lo siguiente: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjense, hermanos, cómo este hombre puede ver la condición de esta mujer. Tenía fama, tal vez, ya estaba catalogada como una mujer pecadora dentro del pueblo, y está poniendo en tela de juicio la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Dice: si este fuera profeta, supiera quién es la mujer que le está tocando, la mujer que está sirviéndole, la mujer que está haciendo ahí esa unción con perfume, que está derramando sus lágrimas y que los está enjugando con su cabello. Dice: si fuera profeta, él sabría quién es esta mujer. Pero algo bien importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo se da cuenta de todo, y Él sabe todas las cosas, incluso las que están aquí, las que están acá, que a veces no expresamos o que no hacemos las cosas que traemos ahí guardadas. Dice el mismo pasaje del verso 44 ahora al verso 46: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta la ha ungido con perfume mis pies. Y aquí el Señor Jesucristo se está dando cuenta de algo. No se da cuenta quién es la mujer, pero se da cuenta con qué condición va al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de estar cerca del Señor Jesucristo? Ofrecerle un servicio que no le ofreció este fariseo, que no le ofreció Simón cuando entró el Señor a su casa. A pesar de que él lo había invitado, de que él estaba pidiendo que el Señor Jesucristo fuera a su casa,
no le da la atención que el Señor Jesucristo merece. Dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Recuerden, hermanos, que el lavamiento de pies es algo que se utilizaba mucho en aquel tiempo, porque las tierras eran áridas, polvosas, secas, y andaban caminando y traían sandalias y rozaban y lastimaban los pies, y ese trabajo le correspondía al siervo, al esclavo, al de más baja condición, que es algo que el Señor Jesucristo más adelante le va a enseñar a sus apóstoles: el servicio. Si yo les he venido a lavar los pies, vengo aquí como maestro, pero les vengo a enseñar el servicio. Y si ustedes no dejan que los lave, no van a tener parte conmigo. Y es ahí donde Pedro, el Señor, lávame todo. No, nada más los pies. La sencillez, la humildad que el Señor Jesucristo mostraba siempre al ofrecer un servicio, es algo que esta mujer hoy está haciendo por el Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesucristo, hermanos, dice esta frase, tu fe te ha salvado, no es nada más decirla a la ligera. El Señor Jesucristo sabe y conoce qué es lo que hay en el corazón de esta mujer. Sabe qué clase de mujer es, que es pecadora. Pero también sabe que ya llegó humillada delante de Él. Que ya llegó con su último aliento que le quedaba para poder servir al Señor Jesucristo. Es ahí cuando el Señor Jesucristo en el verso número 50 le dice, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo que hizo esta mujer, lo hizo por fe. El servicio que ella ofreció al Señor Jesucristo lo hizo por fe. Y es aquí, hermanos, donde podemos comprender lo que dice Santiago. La fe va acompañada ¿de qué? De obras. Así que esa mujer tenía fe en el Señor Jesucristo. Sabía quién era y sabía el poder que Él tenía y que Él podía perdonar pecados. Pero no llegó pidiendo el perdón de pecados. Ella llegó, al contrario, ofreciendo un servicio para el Señor Jesucristo. Algo que el fariseo no hizo. Y que dejó ahí, el Señor Jesucristo se lo reclama. Me invitaste a tu casa y ni siquiera me diste agua para mis pies. No me diste beso. Pero esta mujer, desde que yo llegué, ha llorado sobre mis pies con sus lágrimas de arrepentimiento. Ha enjugado mis pies con sus cabellos. Y no ha parado de besar mis pies. Es ahí cuando el Señor Jesucristo ve el corazón. Y le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hermanos, qué hermoso sería para nosotros poder ir en paz cada día de nuestra vida. Y que el día que llegue nuestro día final o que el Señor Jesucristo venga, nosotros estemos en paz. Que la fe que hay en nosotros, que el servicio que nosotros estamos haciendo en la iglesia nos alcance, hermanos, para que seamos salvos. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros, hermanos, alcancemos esa salvación. Que podamos escuchar, hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo, tu fe te ha salvado. A través, hermanos, del servicio que cada uno realiza. ¿Qué es lo que usted está realizando, hermanos, durante este tiempo de aislamiento? Un mensaje de texto, una llamada, una visita, si es posible. Hay mucha necesidad y va a seguir habiendo, porque eso se va a extender todavía un poco más. Continuemos haciendo esa obra, ese servicio. No dejemos de hacerlo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, hermanos, esta mujer pecadora escuchó esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tu fe te ha salvado. Pero Lucas también, hermanos, nos va a narrar ahora de la mujer enferma de flujo de sangre. Y esta mujer enferma de flujo de sangre, hermanos, nos da una gran lección en cuanto a la determinación para buscar al Señor Jesucristo. Era una mujer, hermanos, que estaba enferma. Fíjense lo que narra Lucas, ahora en el capítulo 8, verso 43 al 45. Solo estoy poniendo fragmentos de toda la lectura. Si usted gusta, puede leerlo con calma en su casa. Marque ahí su Biblia, los textos, para que pueda leerlo con calma. Verso 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, fíjense ustedes, una enfermedad ya de 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Dice el verso 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto.
y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Fíjense, hermanos, lo que ven los apóstoles. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Fíjense, hermanos, estamos hablando de que el Señor Jesucristo va avanzando con Pedro, con los apóstoles, y que hay una multitud que le va siguiendo. Estamos hablando de una mujer enferma de flujo de sangre, cansada, de 12 años, débil, porque el perder sangre, hermanos, debilita mucho, y que va buscando acercarse al Señor Jesucristo. No es fácil acercarse a Él en esa condición. Como en la condición de pecadores, no es fácil, hermanos, doblegarnos y humillarnos para acercarnos a Él. Tuvo una gran determinación para buscar al Señor Jesucristo. Pero, hermanos, la fe que tenía esa mujer en que el Señor Jesucristo podía sanarla era una fe enorme, una fe grande, una fe, hermanos, que el Señor Jesucristo se admira, porque dice: me ha tocado y ha salido de mí ese poder, porque había fe en la mujer que lo estaba buscando, que quería tocar tan solo el borde de su manto. Se acercó por atrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre, porque se hizo conforme a lo que ella quería. Porque el esfuerzo que hizo, la determinación de buscar a Jesús, fue lo que causó, lo que provocó en el Señor Jesucristo el que Él le dijera: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y es maravilloso, hermanos, amigos, cuando buscamos la determinación dentro de nosotros para acercarnos a Jesús, que vencemos la multitud, que vencemos el cansancio, que vencemos el desánimo, que vencemos al mundo, y que tomamos la determinación ahora sí para ir a buscar a Jesús, para acercarnos a Él. Y probablemente, hermanos, solamente lleguemos así, a tocar el borde de su manto. Pero con esa fe va a ser necesaria para escuchar de nuestro Señor Jesucristo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque una vez que llegamos al Señor Jesucristo y nos sana, y nos limpia, y nos restablece, podemos seguir en paz nuestra vida, sabiendo que ahora estamos en comunión con Él. Y es hermoso, hermanos, analizar este pasaje, leerlo y de verdad atesorarlo, porque es una gran lección para nosotros. La multitud apretando al Señor Jesucristo, los apóstoles ahí, y esta mujer, hermanos, con la determinación para buscar al Señor Jesús. Qué hermosas palabras escuchó: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuevamente les repito, no creo que haya sido fácil. Y tal vez, hermanos, el acercarnos a Jesús hoy es mucho más fácil para nosotros. Lo difícil es encontrar la determinación adentro de nosotros para ir a buscarlo. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ahí viene la determinación: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estaremos dispuestos, hermanos, amigos, a negarnos a nosotros mismos? ¿A negarnos en nuestros gustos, en nuestras pasiones, tal vez en nuestras malas prácticas para servir a Jesús? La mujer del caso anterior ofreció un servicio al Señor Jesucristo. Iba completamente humillada, sabía lo que ella era, pecadora, y ofreció un servicio, y escuchó esas palabras: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer enferma, sin dinero, cansada, y con un gran esfuerzo, una gran determinación para acercarse al Señor Jesucristo, fue sanada, pero también fue salvada por el Señor Jesucristo. Por eso le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero les dije que eran 4 ejemplos, ¿verdad? Y apenas llevamos 2. Quiero mostrarles también el ejemplo del leproso samaritano, y eso lo encontramos también en Lucas. Pero este ejemplo, hermanos, del leproso samaritano viene a darnos también una gran lección a cada uno de nosotros. Al darle la gloria y al darle las gracias
a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense cómo se expresa aquí el Señor Jesucristo en esta narración de Lucas 17 ahora. Lucas capítulo 17 del 12 en adelante, y voy a poner algunos versículos claves de este pasaje. Dice el verso 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Anote ahí cuántos eran. 10 hombres leprosos. Estaban todos en la misma condición. Pero fíjese lo siguiente. Dice el verso 15 y 16. Entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. No quedito, a gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y esta aclaración, hermanos, tal vez para nosotros no nos hace mucho. ¿Y qué tiene que haya sido de Samaria? Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Acordémonos de Juan en el capítulo 4, el Señor Jesús y la mujer samaritana. La mujer le dice: ¿no sabes que judíos y samaritanos no se llevan? Pero el Señor Jesucristo vino a hacer misericordia a todos, primeramente a la casa de Israel. Pero hubo personajes que se destacaron por la fe que tenían. Aquella mujer que se acercó y le dijo: Maestro, ¿aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa? El Señor le dice: grande es tu fe. Por eso cuando hablamos de este leproso samaritano, eran 10. Y solamente el que era extranjero, el samaritano, el que no se llevaba con los judíos, volvió. Una vez que ve que es sanado, vuelve. Y vuelve glorificando a Dios a gran voz, dándole la gloria a Dios por el milagro que había recibido, por la sanación que había recibido en su cuerpo. Y llega y se postra con rostro en tierra delante del Señor Jesucristo a sus pies, dándole las gracias. Es una gran lección para nosotros. Por eso el Señor Jesucristo menciona en el verso 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El Señor Jesucristo está reconociendo lo que está haciendo este hombre. Y esperaba eso de los otros 9. Y ahí es por eso la pregunta: ¿y los 9 dónde están? En esta ocasión, en este tiempo, hermanos, podríamos preguntarnos cuando no entramos a las reuniones en Zoom, cuando no vemos las predicaciones que se están compartiendo. Decimos: no importa, no nos ven. Sí, a lo mejor yo no me doy cuenta. A lo mejor los demás hermanos no se dan cuenta. Pero ¿quién sí se da cuenta? El Señor Jesucristo. Él se da cuenta de todo. Y es ahí, hermanos, donde ahora nosotros debemos de glorificar a Dios. Es donde debemos de darle gracias por el techo, por el sustento, por el abrigo, porque estamos sanos. Ese hombre fue sanado y escuchó del Señor Jesucristo y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esa parte es bien importante, hermanos, amigos. La fe que hay en nosotros. La fe que nos mueve para darle gloria a Dios. La fe que nos mueve para ser agradecidos con Él por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos también. Por eso el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Darle gracias por lo que nos da, por lo que nos cuida y aún por lo que no nos da. Así, hermanos, este hombre nos da una gran lección a nosotros. Es un hombre leproso, es un hombre samaritano que no tenía nada que ver en aquel momento con el Señor Jesucristo, pero alcanzó a escuchar de nuestro Señor, de nuestro Salvador: vete, tu fe te ha salvado. Qué hermosas palabras, hermanos, que sin duda alguna a mí, me imagino que a muchos de ustedes les gustaría escuchar. Que la fe que hay en nosotros nos mueva para darle gloria y darle gracias por todo lo que el Señor hace y obra en nuestra vida. Vamos sumando, hermanos, ejemplos y vamos a llegar al cuarto y al último. Un ciego que recibe la vista.
Este hombre ciego, podemos decir, bueno, no ve, no se da cuenta de lo que está pasando, pero nos da una gran lección también. ¿De qué manera? Clamó pidiendo misericordia. Y clamar, hermanos, no estaba mudo, estaba ciego. Podía gritar, clamando la misericordia del Señor Jesucristo para él. Y fíjense, hermanos, lo que narra Lucas. Lucas, el médico amado, le encantaba narrar ese tipo de cosas, porque yo no puedo imaginar cómo él, siendo médico, veía lo que el Señor Jesucristo hacía sin reconocer la majestad, el poder del Señor Jesucristo. Y era algo que es algo que me cautiva mucho de las narraciones de Lucas. En el capítulo 18, ahora en el verso 35 en adelante, dice: y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fíjese lo que dice el verso 39. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es una gran lección de fe, porque lo están oprimiendo, lo están callando. Él no ve, él pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué el alboroto? Va pasando Jesús Nazareno. Oye, yo he escuchado de él. Recordemos que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y estaba ciego, él tenía sus oídos para poder escuchar. Y si nosotros tenemos nuestros oídos atentos, podemos escuchar el mensaje. Nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a aumentar, y tal vez nos alcance la fe suficiente para que un día podamos escuchar de parte del Señor Jesucristo: tu fe te ha salvado. El Señor Jesucristo le pregunta a este hombre: ¿qué quieres que haga contigo? Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. A pesar de que la multitud le decía, lo reprendían, que quedara callado, que no molestara al Señor Jesús, él clamaba mucho más fuerte: ten misericordia de mí. ¿Hemos clamado pidiéndole al Señor misericordia por nuestras vidas? Es una gran lección. Hermanos, estos 4 ejemplos vienen a darnos una lección a nosotros. Hemos estado viendo, hermanos, tu fe te ha salvado. Esta frase que el Señor Jesucristo le dice a estos 4 personajes. Pero independientemente del personaje, hubo una acción que los caracterizó y que los distinguió. Y en esa acción quiero que meditemos cada uno de nosotros. Ahorita en el resumen, en la recapitulación del tema, lo vamos a ver en una lista. Y yo quiero que cada uno de nosotros, hermanos, analicemos si realmente la fe que hay en nosotros nos alcanzaría para escuchar esas palabras del Señor Jesucristo. Tu fe te ha salvado. Vimos primero a la mujer pecadora. ¿Qué hizo? Ofreció un servicio para nuestro Señor Jesucristo. El Señor sabía quién era, pero ella, a pesar de lo que era, no se limitó para ofrecer ese servicio a nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la mujer enferma de flujo de sangre. Enferma de muchos años, había gastado todo lo que tenía, cansada y débil, hace un gran esfuerzo, tiene una gran determinación para acercarse y buscar a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera estamos buscando nosotros las cosas celestiales? ¿De qué manera estamos buscando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué servicio estamos ofreciendo para Él? También hablamos del leproso samaritano, alguien que no tenía nada que ver con el Señor Jesucristo, pero que alcanza misericordia, pero que alcanza esa sanación de su cuerpo, y volvió dando gloria y dándole gracias al Señor Jesús por lo que había obrado en su vida. Vamos a pensar un poquito. ¿Desde dónde nos ha sanado el Señor Jesucristo? Y no me refiero tal vez a una enfermedad física, una enfermedad desde el corazón, una enfermedad desde espiritual. ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿En qué estatus estamos hablando espiritualmente? Y menciono esto porque podemos encontrarnos en vida o en muerte. Y eso va a depender de la fe de cada uno de nosotros.
Por eso cuando hablamos en el autor cuando hablamos con el texto inicial de Hebreos 11, dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría para hablar de hombres y de mujeres que tuvieron una grande fe para apagar incendios, para apagar fuegos, para ser salvados, para hacer grandes proezas para la gloria de Dios. Hablamos también, hermanos, de un ciego que recibe la vista. Cómo clamó pidiendo misericordia. Ofrecer servicio para nuestro Señor Jesucristo. Determinación para buscarlo. Darle gloria y gracias por el cuidado y las bendiciones que tiene para con nosotros, aún en ese tiempo difícil. Y clamar pidiendo misericordia. Son 4 acciones que tuvieron esos hombres, estas mujeres, que alcanzaron a escuchar esta frase tan importante del Señor Jesucristo. Y no es nada más porque sea una frase, sino por lo que representa espiritualmente. Ya no estamos hablando de sanación física, de sanación del cuerpo, sino de una salvación. Por eso el Señor Jesucristo dice, tu fe te ha salvado. Que nuestra fe, hermanos y amigos, nos alcance para que el Señor Jesucristo nos salve. No dejemos de escuchar su palabra, no nos apartemos de escuchar su mensaje. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que démosle siempre a nuestro Dios ese tiempo, ese lugar, porque la conclusión nos va a llenar mucho, nos va a ayudar mucho. Si no tenemos la fe necesaria o la fe suficiente o carecemos completamente de fe, no vamos a poder agradar a Dios. Hebreos 11 en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y que es sanador de todos aquellos que están buscando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, nuestra fe debe estar fuerte y firme. Y si está débil, hagamos como los apóstoles. Aquellos apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, que vieron su poder, sus milagros, aún le dijeron, Señor, aumentanos la fe, para que podamos nosotros seguir creyendo en ti, aun cuando no te veamos. Por eso dice el autor de Hebreos en el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Creemos en Dios? Él está con nosotros. Creemos en Cristo. Él ya vino a salvarnos y nos acompaña paso a paso en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocerlo como el Hijo de Dios. Tenemos que reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y entregar nuestra vida para Él. En servicio. Tenemos que entregar nuestra vida en una determinación para buscarlo. Tenemos que darle la honra y las gracias por sus bendiciones. Y si en algo estamos fallando, clamar pidiendo misericordia. Hermanos, esta frase que el Señor Jesucristo menciona, tu fe te ha salvado, es una frase que sin duda alguna yo y sé que muchos de ustedes quisiéramos escuchar. Esforcémonos en hacer crecer nuestra fe, en aumentarla, y más en estos tiempos, para que cuando el Señor Jesucristo se manifieste o llegue el final de nuestros días y despertemos para el juicio final, podamos escuchar de parte de nuestro Señor Jesucristo, tu fe te ha salvado. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para tener esa suficiente fe que nos dé la salvación que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga, amigos y hermanos, y gracias por la atención a esta clase.